Buenas tardes a todos. Continuando con las clases teóricas, la unidad de hoy trata de coronas parciales. Empiezo la clase con estas imágenes de restauraciones parciales actuales. ¿Por qué digo actuales? Porque la bibliografía de esta clase está basada en el libro de Schillingburg. ¿Por qué seguimos usando el libro de Schillingburg? ¿Por qué tantos autores siguen utilizando hasta hoy día imágenes del libro de Schillingburg y citándole en su bibliografía? Porque Schillingburg es el que mejor describe y de manera más didáctica, con imágenes, lo que es el tallado para las restauraciones parciales. Si bien los sistemas adhesivos nos ayudan mucho en cuanto a la retención de las restauraciones, somos nosotros los protagonistas y los responsables de que esas restauraciones queden en boca mediante el tallado. Con esta clase, lo que a mí me gustaría es que ustedes conozcan las características de los tallados para coronas metálicas y que puedan aplicar esas características a su tallado para coronas estéticas para favorecer la retención, que usen como herramientas que puedan favorecer y ayudar a que esa restauración sea exitosa y que dure muchos años. La principal virtud de las restauraciones parciales es que es una restauración conservadora y requiere menos destrucción del tejido dental. Acá tenemos algunas imágenes de las restauraciones parciales actuales: onlines, inlines, coronas, carillas oclusales. Tenemos los tabletops, tenemos a los bonelines y tenemos a las endocrowns. ¿Cuáles son las ventajas de las restauraciones parciales? Es que permiten evaluar la exactitud del asentamiento en los márgenes expuestos. A simple vista pueden ser evaluados esos márgenes. El cemento puede escapar fácilmente, permitiendo un asentamiento más completo. La pared que no está tallada sirve como guía en la reproducción de los contornos naturales de la restauración y hace posible las pruebas de vitalidad pulpar. Estos son los nombres antiguos de las coronas parciales, mejor dicho, los nombres de las coronas parciales metálicas: 3/4 superiores, 3/4 posteriores inferiores, 3/4 anteriores, 7/8 y media proximal. Yo les voy a realizar un paralelismo con lo que son las restauraciones actuales y darles las herramientas, como les había dicho al principio, que ustedes pueden utilizar para poder aumentar la retención de sus coronas. Tenemos que tener en cuenta que cuando el paciente viene mismo en una misma boca, no todos los dientes son iguales en el sentido de la destrucción de tejido dentario con la que vienen para su rehabilitación. Entonces esto no es como una receta de cocina en la que sabemos que si juntamos 300 gramos de harina con 400 gramos de azúcar, nos va a salir una receta exacta. Nosotros tenemos que manejar todo el panorama, y cuanto más herramientas tengamos para aplicar sobre la solución que le vamos a dar al paciente con su rehabilitación, es mejor. Entonces tenemos que tener un abanico de posibilidades para ofrecerle al paciente y para que nosotros salgamos satisfechos con nuestro trabajo. Entonces tenemos que las coronas 3/4 estándar es la corona de recubrimiento parcial en la que la superficie vestibular queda descubierta. Es la corona de recubrimiento parcial utilizada con mayor frecuencia. Este diseño conservador debía de considerarse siempre que se tenga que realizar una restauración colada, ya que es la cara vestibular la que queda descubierta. Pero actualmente, gracias a los sistemas adhesivos, también podemos utilizar con materiales estéticos como resinas o cerámicas. Pero tanto restauraciones coladas o estéticas, las coronas 3/4 están contraindicadas en piezas donde existan destrucción extensa de tejido dentario.
ahí tenemos un factor común. Acá ya no importa si es estético o metálico, pero si ya hay mucha destrucción de tejido dentario, no podemos utilizar una corona 3/4. ¿Cuáles son las indicaciones para una corona 3/4? Piezas dentarias con superficie vestibular intacta, caries mínima, diente con longitud insuficiente, buena higiene, retenedores de puentes de tramos cortos y situaciones en las que la estética no esté comprometida. Aunque si se diseña cuidadosamente una corona 3/4 puede ser muy estética. Es una restauración que puede ser utilizada de forma exitosa en los dientes posteriores superiores, donde la demanda estética es moderada y razonable. En ese caso, el metal no será totalmente invisible, pero pasará desapercibido en una conversación normal. Se ha demostrado que tiene menos retención y resistencia que una restauración de recubrimiento total, y por ello su uso debe limitarse a aquellas situaciones donde sea suficiente algo menos de retención máxima. Por eso la indicación sería también retenedores de puentes de tramos cortos. Esta es una de las imágenes del libro de Schillingburg, en donde ilustra las características para un tallado de corona 3/4 superior. ¿Qué es lo que yo quiero que rescaten de esta imagen y que utilicen para el tallado de las restauraciones actuales? A veces pasa, como les había dicho, que los dientes no vienen enteritos, entonces uno no es que va a estar tallando la cara oclusal o las caras proximales porque ya viene con cierta destrucción de tejido. Entonces, ver cómo nosotros podemos ayudarle a nuestro sistema adhesivo a aumentar esa retención. Por ejemplo, podemos utilizar un surco proximal para darle más retención y resistencia a nuestro tallado, o saber qué es un bisel proximal, dónde se talla un bisel proximal y qué es lo que le está otorgando a nuestra restauración, qué beneficio le estamos dando al tallado para aumentar esa retención. ¿Qué es una repisa oclusal? ¿Para qué sirve una repisa oclusal? Si nosotros lo que queremos es darle una integridad marginal y ayudarle a un paciente a mantener su salud periodontal, ¿con qué podemos ayudar a ese tallado? Con una línea de terminación en chaflán o un hombro. ¿Para qué nosotros hacemos una reducción oclusal? Porque la reducción oclusal se sigue haciendo. ¿Para qué? ¿Qué es lo que esa reducción oclusal le da? Le da una resistencia estructural. O cuando hacemos un tallado y el paciente viene con su provisorio en la mano, ver por qué ese provisorio cayó. Porque a todos nos pasa y hasta ahora a todos nos sigue pasando. No sé, me animo a decir que hasta los profesionales que llevan más años les sigue pasando que a su paciente se le cae el provisorio. Entonces, ver por qué, cómo podemos aumentar esa retención. Entonces, esta es la imagen que yo quiero que tengan en mente y miren, si es posible, revisen a cada rato para ver cuáles de estas características a ustedes les puede llegar a servir a la hora de atenderle a un paciente al que le están realizando una restauración parcial. En esta imagen podemos ver una restauración estética y podemos ver el tallado del diente, en donde tiene características a las que de la imagen anterior. Si bien no tienen los surcos proximales, tiene talladas las caras oclusales, las paredes axiales, tiene el tallado de un hombro, tiene biseles. Entonces, utilizar esas características o saber cuándo utilizar esas características para aumentar la retención de nuestras restauraciones. En este cuadro preparé un resumen sobre lo que es la reducción oclusal en una 3/4 superior,
el desgaste y el bisel, con qué fresas utilizamos y la función de la reducción oclusal, que es básicamente lo que yo quiero que ustedes fijen para saber por qué se hace una reducción oclusal. La reducción oclusal se sigue haciendo para cualquier tipo de restauración. ¿Qué es lo que la reducción oclusal le da a nuestro tallado? Le da retención, le da resistencia y le da resistencia estructural. ¿Para qué podemos utilizar un bisel? ¿Qué es lo que el bisel puede hacer por nuestro tallado? Darle una resistencia estructural. También el mismo laboratorio puede pedirles, porque como les dije anteriormente, del tallado somos nosotros los encargados. Hay veces que el laboratorio les va a decir, porque si una impresión no está bien hecha, por más que tenga el escáner, el último de los escáneres para enviar las impresiones, si el tallado no está bien hecho, eso no se va a poder reproducir bien. La fresadora no les va a poder reproducir bien una restauración. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes fijen, que el tallado, ustedes son los responsables, o mejor dicho, nosotros. Y que el tallado es una cuestión de práctica. Entonces, yo sé que ustedes tienen el objetivo ahí, que es terminar y terminar, porque yo también fui estudiante y lo único que quería era terminar. Y uno después se da cuenta de algunos errores que comete, ¿verdad? Y no quiero que ustedes cometan los mismos errores que yo. Transiten y aprendan, porque ustedes están en el momento de aprender y de absorber conocimientos para después aplicarlos de manera más práctica. Entonces, si bien no tienen que perder el objetivo que tienen en vista, pero sí traten de ir despacio y de aprender. Nadie aprende a correr sin aprender a caminar. Entonces, no se salten los pasos. Ese es mi consejo. Bueno, continuamos con la clase. Acá tenemos lo que es la reducción axial de la 3/4 superior. El desgaste y el hombro. Aguja corta para romper los puntos de contacto se sigue usando hasta ahora. El torpedo para el tallado de la pared y al mismo tiempo se talla el hombro, seguimos haciendo hasta ahora. Se hace con las coronas metalocerámicas, se hace con las coronas IMAX, se hacen con las carillas, se hace con la endocrown. Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes, como les dije anteriormente, fijen. Y es por esto que seguimos usando estos libros. Porque ya, si ustedes van a revisar el libro y la bibliografía, cuando tengan la bibliografía, van a ver las imágenes. Y es la manera más práctica y más didáctica que encontramos para poder transmitirles lo que es el tallado para las coronas. ¿Cuál es la función de la reducción axial? ¿Por qué uno hace una reducción axial? Y hacemos en todo también. La retención, la resistencia estructural y la conservación periodontal. ¿Cuál es la función del hombro? Que también hacemos en todas las restauraciones o casi todas. Es la conservación periodontal y darle integridad, dar integridad marginal. La 3/4 posterior inferior. Difiere de una 3/4 superior porque en este caso son las cúspides vestibulares de los dientes posteriores inferiores, son las cúspides funcionales. La preparación de un diente inferior debe compensar y proteger por este motivo a las cúspides vestibulares y los márgenes de la restauración. ¿Por qué eso? Porque de lo contrario, una cúspide desprotegida puede fracturarse o la corona puede perforarse muy pronto cerca del margen vestíbulo oclusal. ¿Cuáles son las indicaciones para una 3/4 inferior? Son ideales para una restauración de molares inferiores muy inclinados linealmente o molares que han sufrido destrucción en la superficie vestibular pero no en la lingual, y como retenedor de puente o como restauración de un solo diente en segundos premolares y molares
a pacientes en donde no les importa exhibir el metal en su boca. Continuando con lo de las restauraciones actuales, esto ya no sería un impedimento, porque son restauraciones estéticas. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Los premolares inferiores. ¿Por qué? Porque a menudo es un diente demasiado corto, tiene una circunferencia muy pequeña para proporcionar suficiente retención y resistencia a un retenedor de prótesis fija. Su posición en la arcada hace que el uso de una corona 3/4 normal sea estéticamente inaceptable para la mayoría de los pacientes. Cosa que, como les dije anteriormente, eso se soluciona con una restauración estética. Y no se debería usar en los molares inclinados mesialmente porque es imposible compensar las paredes distales y mesiales que son excesivamente cónicas. Nuevamente la imagen de Schillingburg, en donde está bien ilustradas las características para una corona parcial 3/4 inferior. Tenemos el bisel de la cúspide funcional, que le da una duración estructural, un hombro oclusal, que también le da duración estructural, un bisel vestibular, que le da una integridad marginal, igual que el bisel proximal, la reducción oclusal por planos, que hacemos en todos los tallados, que es para una duración estructural, un surco proximal, que le da una retención y resistencia, la reducción axial, que le da retención y resistencia, duración estructural y preservación periodontal, y la línea de terminación en chaflán, que le da una integridad marginal. Acá tenemos otra vez las características, las fresas utilizadas normalmente, la función de la reducción oclusal, tenemos que aquí da duración estructural, y la función del bisel sería una duración estructural también. La reducción axial en un 3/4 inferior, en una corona, 3/4 inferior. También lo mismo, el desgaste se hace con las mismas fresas de torpedo y aguja corta. Se barre de mesial a distal con la fresa lineal eje de inserción. Eso van a escuchar mucho cuando hagamos las clases prácticas de coronas. Y se talla al mismo tiempo el hombro. La función de reducción axial, la retención, le da retención y resistencia, duración estructural y preservación periodontal. Y la función del hombro es la integridad marginal. Acá tenemos la corona 3/4 anteriores. Cuando se habla de coronas 3/4 anteriores que son metálicas, si están bien ejecutadas, pueden evitar la exhibición del metal y pueden ser perfectamente estéticas. Así que si es que las condiciones no dan para hacer una corona 3/4 estética, entonces si está bien ejecutada, como dije, que como también les había dicho antes, es una cuestión de práctica, entonces no va a haber metal y puede ser estética. Solo que como necesitan más tiempo y destreza que las coronas de recubrimiento total. Las coronas parciales a veces son más difíciles de tallar que una corona entera. El éxito del uso de las coronas 3/4 anteriores dependerá de una evaluación cuidadosa de cada caso previa al tratamiento, pero eso es con todos los casos, ¿verdad? Aquí tenemos las carillas palatinas que se utilizan o se indican, mejor dicho, cuando existe erosión dental o atricción dental. Entonces se realiza una carilla palatina. Otras indicaciones son puentes cortos con pilares relativamente libres de restauraciones y caries. A veces, en verdad lo ideal, por ejemplo, en el caso de una pérdida de un diente anterior es que se haga un implante, pero a veces las condiciones no se dan, tanto las condiciones de salud en general o las condiciones económicas del paciente, entonces nosotros no podemos dejar de darles una solución o de devolverles su salud bucal. Entonces esta es una opción para una rehabilitación. Dientes anteriores cuadrados, gruesos, con un volumen vestíbulo lingual de estructura dental adecuado.
que nos permitan realizar un tallado, dientes que estén bien alineados, porque si los dientes no están bien alineados a la hora de realizar el plan de tratamiento o hacer un encerado diagnóstico, vamos a tener que hacer un desgaste excesivo para poder alinear, y la idea no es esa. Justamente la idea de una corona parcial es conservar tejido dentario y que tenga una higiene dental inmaculada, pero eso tenemos que saber que es en todos los casos. O sea, indicarle al paciente que tiene que tener una buena higiene. A veces es difícil eso de volver a inculcar en una persona adulta, alguien que nunca tuvo un hábito de higiene dental. Las contraindicaciones son dientes delgados y cónicos y una sobremordida profunda, ya que complica el uso de este retenedor a requerir una reducción lingual excesiva para que pueda caber, para decir de una manera más coloquial, el material de restauración. Las ventajas. Es la más adecuada para mostrar la calidad de la integridad marginal que las coronas de recubrimiento total, debido a que es accesible a la exposición visual. Los márgenes de la corona parcial cementada tienen más facilidad de ajustar bien. Estas ventajas pueden aplicarse a todas las coronas de recubrimiento parcial, ya que una corona entera actúa como una cámara hidráulica cerrada durante la cementación, mientras una corona parcial, específicamente una 3/4 anterior abierta por vestibular, no va a confinar el cemento para producir presión, que es lo que va a hacer que se evite el asentamiento completo durante la cementación. Acá tenemos otra vez las características en una imagen de lo que es una corona 3/4 anterior. Como les había dicho antes, la línea de terminación, que es lo que le otorga a nuestro tallado, la reducción axial para que se realiza, la reducción lingual, el bisel incisal, el bisel proximal y el surco proximal, que le da una retención y resistencia. Incluso a las carillas a veces se le hace ese tallado de los surcos proximales. ¿Para qué? Para darle esa retención y resistencia y esa duración estructural también. Aquí tenemos nuevamente el cuadro con las características. La fresa en forma de rueda, por ejemplo, se sigue usando en las coronas enteras anteriores, en las carillas palatinas, que tienen las mismas características que la imagen que habíamos mostrado anteriormente. Y también la función del bisel, que le da integridad marginal. La reducción axial de una 3/4 anterior. El desgaste y el hombro se hace de la misma manera, como les dije, con aguja larga y torpedo. Se empieza con la pared vertical del cíngulo, creando una línea de chaflán o el hombro. ¿Cuál es la función de la reducción axial? Es la retención y resistencia, la duración estructural y la preservación del periodonto. ¿Y cuál es la función del hombro? La duración estructural. La corona 7/8 es usada con éxito en molares y premolares superiores o inferiores. Y en realidad es una simple y práctica modificación de una corona 3/4 clásica. ¿Cuáles son las indicaciones para una 7/8? Dientes con cúspides mesio-vestibular intacta, pero con restauraciones, caries y descalcificación o fractura de cúspide disto-vestibular. Primer molar superior en el que hay una gran restauración distal o disto-vestibular que imposibilita el uso de una 3/4. Retenedor de puente en un pilar cuya corona corta haga insuficiente retención y la resistencia de una corona 3/4. Retenedor de puentes cuyo tramo sea superior a un póntico en los casos en que no se precisa la retención de una corona de recubrimiento total, pero se debe tener en consideración la estética. Pero la indicación clásica para su uso es la del primer molar inferior. ¿Cuáles son las ventajas? Debido a que las coronas de 7/8 cubren la cúspide disto-vestibular, tiene una retención y resistencia significativamente mejor que una corona 3/4. Aquí otra vez la imagen que utiliza el libro de Schillingburg con todas las características. La línea de terminación que le da la integridad marginal y la preservación periodontal.
La reducción axial que le da retención y resistencia, duración estructural, preservación periodontal. El bisel de las cúspides, la reducción oclusal según planos, la duración estructural. El bisel proximal, el surco mesial, que también se sigue usando los surcos para la retención. El bisel oclusal, que le da una integridad marginal, una integridad de los márgenes. El surco vestibular, que le da una retención y resistencia, una duración estructural, y la repisa oclusal. El mismo cuadro que resume las características otra vez nombra la fresa 2136 que se usa, como les dije, en todos los tallados. La función de la reducción oclusal, que es lo que le da la duración estructural, y la función del bisel, que también le da una duración estructural. En cuanto a la reducción axial, el desgaste y el hombro, lo mismo, aguja corta, fresa torpedo, que es la 2136, paralela al eje de inserción. Esos no se van a cansar, se van a cansar, mejor dicho, de escuchar, porque siempre es paralelo al eje de inserción que debemos mantener nuestra fresa durante el tallado. La función de la reducción axial, que te da retención, resistencia, duración estructural y preservación periodontal. Y la función del hombro, que da integridad marginal y preservación periodontal también. La media corona proximal es una corona 3/4 que ha sido rotada 90 grados de tal forma que una superficie proximal quede sin cubrir en el lugar de la vestibular. ¿Cuáles son las indicaciones? Dientes inclinados hacia el espacio déntulo que no puedan verticalizarse con ortodoncia. Dientes que solo tienen ligeras lesiones. Superficie distal libre de caries. En el resto de la boca debe haber un mínimo de caries interproximal y para retenedores de premolares inferiores en mala posición. También a veces para cerrar pequeños diastemas se puede hacer una media corona proximal. Acá tenemos un ejemplo en el que está inclinado el molar y como a través del tallado de una corona media proximal pudimos darle una verticalización del eje para que tenga un solo eje de inserción el puente. Esto también, como les expliqué, a veces uno puede cerrar un espacio con ortodoncia, otras veces no, porque es muy grande. Otras veces se puede hacer un implante. Esto no necesariamente para un puente. Por ejemplo, si nosotros queremos colocar un implante acá, donde hay un molar que está inclinado, podemos verticalizar con una media corona proximal y tener el espacio suficiente para poder instalar un implante ahí. Acá tenemos otra vez las características de la media corona proximal. Para que se hace el ensanchamiento, que le da retención y resistencia, el bisel oclusal le da integridad marginal, la repisa oclusal que también le da una integridad estructural, el surco le da una retención y resistencia, el istmo le da una retención y resistencia, una duración estructural, la reducción oclusal por planos también le da duración estructural, la reducción axial le da retención, resistencia, duración estructural, preservación periodontal, y el chaflán le da una integridad marginal y una duración estructural. Acá nuevamente el cuadro con el resumen, nuevamente aparece la fresa 2136, la función de la reducción oclusal que le da duración estructural y la función del bisel una integridad marginal. En la reducción axial, nuevamente la fresa de torpedo paralela al eje de inserción nuevamente, creando ya una línea de terminación. ¿Cuál es la función de la reducción axial? Darle retención, resistencia, duración estructural y preservación periodontal. Y la función del hombro, darle una integridad marginal y una duración estructural. A esto me refería cuando nuestro trabajo no es como una receta de tortas, ¿verdad? O de cocina. Por ejemplo, acá tenemos en la imagen superior un molar con una aparente fractura de restauración. Ahí no tenemos unas cúspides perfectas o unas caras oclusales perfectas para poder hacer un tallado así. Tenemos que ver qué forma le vamos a dar una mayor retención, porque si ya hubo una fractura, ya hubo un fracaso o no fracaso, ya pasó mucho tiempo, entonces tenemos que devolverle a ese paciente no quiero decir un mejor trabajo, porque a lo mejor eso estaba bien, pero con el tiempo eso se fracturó. Algo que le dure mucho tiempo y que le dé una
que le devuelva su función. En la otra imagen tenemos también una imagen en la que se ve una base de aparentemente ionómero, que también pudo haber sido una fractura, una caída, una pérdida de la restauración. Entonces, ¿qué podemos hacer? Son muy diferentes las dos imágenes. Entonces, ¿qué podemos hacer para darle más retención? O los casos que mayormente se presentan son las amalgamas. Siempre las amalgamas son gigantes y vienen o fracturadas, o ya el paciente por estética quiere cambiar. Entonces no vienen como, no podemos darle a estos tres la misma solución. Por eso es que es importante manejar las características de esos tallados de antes, por decir entre comillas, ¿verdad? Manejar cómo podemos nosotros ayudarle a nuestro adhesivo, o sea, no ayudarle, mejor dicho, darle esa retención y que sea el adhesivo el que nos ayude a fijar por más tiempo. Eso es lo que básicamente yo quiero que manejen, y es por eso que nosotros seguimos con algunos libros y porque es la manera más didáctica de demostrar. Entonces, si manejan todas esas características, entonces en cada caso ustedes les pueden dar, bueno, acá a este molar, por ejemplo, podemos hacerle una repisa oclusal, o a la que tiene amalgama, al eliminar, le pueden hacer un hombro oclusal, no precisamente un hombro a nivel cervical. Entonces, manejar esos conceptos para poder llegar. Como les dije, a mí me gustó mucho una frase que no podemos aprender a correr sin aprender a caminar. Entonces, transiten este camino aprendiendo. Y no tienen que disminuir, o sea, no encuentro la palabra, como disminuir lo que se hacía antes, porque de lo que se hacía antes viene todo lo que está actualmente ahora utilizándose como restauraciones. Entonces hay ciertas características que se mantienen y que pueden utilizarse, si bien no van a tallar como les mostré en la imagen de Schillingburg, en la que están todas las características, pueden usar algunas de esas herramientas para tener una rehabilitación exitosa. Acá en esta imagen, por ejemplo, tenemos una imagen que les puse así mismo como está en el Instagram, en donde se puede ver perfectamente una corona media proximal, una corona 3/4, una corona 3/4 anterior, pero ya con diferentes nombres y de manera estética. O sea, no es que esto ya está, no es que las coronas metálicas no es que no nos sirven más de nada o porque ya no hacemos más, ya están en desuso. Todas esas características nosotros tenemos que aplicar acá. Todas esas características, los profesionales que hicieron estos trabajos aplicaron también. Entonces, aprendan y tomen no quiero decir de lo antiguo, pero de lo que venía anteriormente, porque de eso vienen los avances. Entonces, transiten con tranquilidad, y para llegar a estos trabajos hay mucha práctica, inclusive para llegar a hacer esas fotos. También es lo mismo, hay mucha práctica para tomar las fotografías, o sea, no todo es lo que yo veo es que como nosotros consumimos un reel de Instagram que dura 2 minutos, pensamos que en 2 minutos se hace, y no, eso lleva todo un trabajo, todo un proceso, y ese proceso es lo que nosotros tenemos que llevar con paciencia y tratando de aprender siempre. Nos vamos a equivocar, nos seguimos equivocando, y el tema es aprender de esos errores. Entonces, básicamente de esto se trata mi clase, y cualquier pregunta voy a estar disponible el viernes, pero como les digo, transiten con tranquilidad, caminen para después correr. Yo sé que quieren llegar y quieren terminar y terminar y terminar, porque a mí también me pasó. Yo lo único que tenía en la cabeza era terminar el cuadro. Como decía el doctor Osorio, ya no era ahí viene mi paciente fulana, ahí viene mi corona, ahí viene mi puente, porque no había otra cosa que yo no tenga en mente en terminar.
Entonces, eso es lo que yo quiero transmitirle a ustedes. Transiten y aprendan, porque esto es lo que primero les va a dar trabajo, porque nadie va a poder hacer directamente ortodoncia, nadie va a poder hacer directamente implantes. Esto es lo primero que a ustedes les va a dar un poco de ganancia para poder empezar a pagarse cursos o instalar su consultorio. Entonces, traten de absorber todo lo que se pueda para que esto les resulte lo más práctico y lo más fácil posible. Cuanto uno más herramientas tenga, es mejor a la hora de aplicar los conocimientos y de poder, como le dije, salir satisfecho con el trabajo. Salir satisfechos y que resulte un éxito la rehabilitación. Espero les haya servido la clase, les haya gustado y les vuelvo a repetir que cualquier duda el viernes pueden poner en el foro y yo les voy a estar respondiendo en el transcurso del día o de la semana.